Amada Iglesia de Dios, pasa a vosotros. Gracias a mi hermano Roberto y a mi hermano Arnulfo. Tomen sus lugares, mis hermanos, pónganse cómodos, pero no tan cómodos. A los que vean, mis hermanos, que están muy cómodos, les vamos a hacer las preguntas buenas. Y fíjense que hay varias, porque ya saben que a mí me gusta hacer varias preguntas para que podamos reflexionar sobre el tema, sobre lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Así que de acá, mis hermanos, de acá se ve clarito, aunque están las luces aquí brillosas, ¿verdad? Pero se ve quién está bien cómodo, mis hermanos. Y vamos a estar listos obviamente para escuchar la palabra de nuestro Dios. ¿Alguno de ustedes, mis hermanos, alcanzó a captar el título del tema al inicio del servicio, de mi predicación? ¿No? Bueno, se los digo. El título es Contando los días desde nuestro último pecado. Ese es el título, Contando los días desde nuestro último pecado. Aquí va la primera pregunta, mis hermanos. Esa pregunta primera no contó. Esta es la primera pregunta. ¿Alguno de ustedes, hermanos o hermanas, han trabajado en alguna fábrica o en alguna bodega donde tienen un anuncio en grande, en un lugar muy visible, que dice X días desde el último accidente? ¿Alguno de ustedes ha visto? ¿Sí? Y nuestro hermano Arnulfo dice que sí, nuestro hermano Roberto acá también dice que sí. ¿Qué es el significado de ese anuncio, mis hermanos? ¿Para qué se pone ese anuncio? ¿Para qué las compañías hacen el esfuerzo de conseguir los materiales, buscar dónde poner ese anuncio que esté visible? ¿Para qué servirá ese anuncio, mis hermanos? Para evitar accidentes. Muy bien, a ver nuestro hermano Arnulfo, que dice que él sí lo ha visto. ¿Cuántos días o cuál ha sido la cuenta de días más grande que ha visto usted en ese anuncio? Wow, ha rebasado el año. ¿Nuestro hermano Isidoro también lo ha visto? ¿Cuánto ha sido la cuenta de días más grandes que ha visto en ese anuncio? Como 7 meses. 7 meses. Muy bien, nuestro hermano Roberto, ¿cuántos días? Casi un año. Fíjense, mis hermanos. Hermanos, entonces, si no han visto, pues imagínense nada más una pancarta grande o un marco grande en un lugar muy visible donde dice X días desde el último accidente. Y mis hermanos, las compañías pues hacen eso, como ya dijimos, ¿verdad? Para motivar a los trabajadores que tengan cuidado, para que no sufran daños, ¿verdad? Nadie quiere que se accidenten, que cometan errores, y pues obviamente es para ir motivando a que se pueda ir incrementando esa cuenta de días, ¿verdad? Porque, por ejemplo, dice nuestro hermano Arnulfo, más de un año, imagínense, los que están trabajando ahí, al ver esa pancarta grande y ven más de un año del último accidente, ¿ustedes creen que trabajarían como sea, sin ningún cuidado, o tendrían mucho cuidado? Tendrían mucho cuidado, mis hermanos, para no ser el que causó que la cuenta regrese hasta cero. Mis hermanos, vamos a leer varios versículos. De antemano le he pedido ayuda a nuestra hermana Vilma y nuestro hermano Isidoro que nos ayuden a leer con el micrófono. Así que le voy a pedir a nuestro hermano Isidoro que él nos ayude con los primeros versículos que encontramos en 1 de Juan, capítulo 1, y los versículos 5 al 10. 1 de Juan, ustedes, mis hermanos, lo acompañan a nuestro hermano Isidoro con su vista. 1 de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10. Por favor, hermano Isidoro. Dice, y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz como Él está en luz,
tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Amén, gracias hermano Isidoro. Mis hermanos, pues, por medio de este tema corto, no vamos a tardar mucho, vamos a explorar cómo podemos aplicar ese concepto que usan las compañías allá afuera, ¿verdad? X días desde el último accidente, cómo podemos aplicar ese concepto en nuestra vida espiritual, de X días desde nuestro último pecado. Porque ni les voy a preguntar, mis hermanos, si pecamos o no. Esa pregunta ya la sabemos. Todos somos pecadores y andamos buscando, precisamente esa es una de las razones del por qué estamos aquí, ¿verdad? Estamos buscando el perdón de nuestros pecados. Entonces, ni cabe preguntar si nosotros aún pecamos. Ya sabemos la respuesta, mis hermanos. Y mismo, por eso justamente quise que leyéramos esos versículos del verso 8 de 1 de Juan 1, que dice: si dijéramos que no tenemos pecado, ¿a quién nos engañamos? A nosotros mismos. ¿Y a quién hacemos mentiroso? A Dios. Entonces, mis hermanos, no nos confundamos, ¿verdad? Todos somos pecadores. Grandes, pequeños, no importa, mis hermanos, el pecado es pecado. Pero buscamos el perdón de nuestro Dios. Así que la pregunta no es si somos pecadores. La pregunta que nos debemos de hacer y contestar honestamente, mis hermanos, es la siguiente que les voy a hacer ahora, haciendo alusión al título del tema. ¿Cuántos días han transcurrido desde nuestro último pecado? Usted hágase la pregunta usted mismo, ¿cuántos días ha transcurrido? Dice nuestro hermano, yo creo que ni un día. ¿Alguno de ustedes tendrá más de un año desde la última vez que pecó? ¿Medio año? 3 meses. Un segundo, ¿verdad? ¿Quién de ustedes sería valiente, mis hermanos, de decir, yo tengo X días desde mi último pecado? Porque fíjense, mis hermanos, vamos a ir por pasos, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos? Ya dijimos que todos somos pecadores. ¿Cuáles son los pasos que debemos de tomar para buscar el perdón de esos pecados? Vamos a ir por pasos. Ya nos daba una clave allí, 1 de Juan. Dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Bueno, ya. ¿Qué dice el versículo 9? Ahí vamos encontrando una clave. ¿Cuáles son los pasos que debemos de tomar? Dice, si confesamos nuestros pecados. Ahí vemos ya una clave, mis hermanos, de cuáles son los pasos que debemos de tomar. Pero entonces, regresando a la pregunta, ¿cuántos días han transcurrido desde nuestro último pecado? A la cuenta de 3, todos juntos digan los días que ustedes han contestado. 1, 2, 3. ¿Qué pasó, hermanos? El pecado que sea grande o sea pequeño. ¿Por qué nadie contestó, mis hermanos? ¿Cuántos días? ¿Porque nos da pena? Ya sabemos que somos pecadores, pero dice, si confesamos, no les estoy preguntando cuál fue el pecado. 2 años, dice nuestra hermana. ¿Quién dice más? ¿O qué vamos a decir, mis hermanos? Ya ni me acuerdo de la última vez que pequé. Vamos a ver, mis hermanos, ¿cuál es la primera
la primera parte. Porque fíjense, ahorita les hice la pregunta y nos da como pena, ¿verdad? Contestar. Pero cada quien sabe la cuenta, sabe cuántos días. Muy dentro de nosotros, si contestamos honestamente, sabemos el número. Si tuviéramos, hermanos, si nos forzaran a usar playeras todos los días, que enfrente diga en números grandes cuántos días han transcurrido desde nuestro último pecado, ¿cómo andaríamos? Dice uno, pero me tapo el otro número, ¿verdad que sí, mis hermanos? ¿Cuál es la primera parte, mis hermanos? Como les decía, el versículo 9 de 1 de Juan 1 nos da una clave. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién es fiel? Dios. Dios es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Entonces, el primer paso es reconocer el pecado. Reconociendo el pecado. Nuestra hermana Vilma, si por favor nos ayuda en Romanos capítulo 3, versos 20 al 24. Romanos 3, versos 20 al 24. Y mientras busca ese versículo, mis hermanos, recordemos todos juntos lo que dice el apóstol Juan en la lectura inicial que leímos. Que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra dice que no está en nosotros. Así que no nos engañemos, mis hermanos, de decir, yo no he pecado o yo no peco, porque Dios no es mentiroso, mis hermanos. Adelante, hermana Vilma, nos ayuda a leer Romanos 3, 20 al 24. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado, mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Amén, gracias, hermana Vilma. Dice, vamos a recalcar el verso 23, ¿verdad? Estamos diciendo y viendo que el primer paso para buscar el perdón de Dios es reconocer el pecado. Todos somos pecadores, dice el verso 23. Por cuanto todos pecaron, no hay excepción. Todos pecaron. Entonces, mis hermanos, debemos reconocer que el pecado es parte de nuestra naturaleza humana. Debemos, no debemos de negar su existencia ni pretender que el pecado no nos afecta. Así como los lugares de trabajo muestran, ¿verdad?, claramente y reconoce los accidentes, no los tratan de esconder, ¿o sí? Porque si los esconden, ¿qué les pasa? Les va mal, los castigan, el gobierno. Los lugares de trabajo no esconden los accidentes, mis hermanos, los reconoce. Así también nosotros debemos reconocer nuestros pecados, sean grandes o sean pequeños. El pecado es pecado. No porque sea chiquito quiere decir que deja de ser pecado. Aunque nos dé vergüenza, mis hermanos. Aunque el orgullo no nos deje, ¿verdad? Es necesario, es vital poder tomar ese primer paso. Porque si yo digo que no tengo pecado, entonces quiere decir que no tengo nada que Dios me tiene que perdonar. ¿Cuándo sería ese tiempo? Cuando no tengamos nada que Dios tenga que perdonarnos. ¿Sería hoy en día? ¿Tenemos nuestra cuenta en blanco? No, hermanos. Será hasta cuando regrese Jesucristo, si es que llegamos a recibir esa corona incorruptible, donde ahora sí podremos decir, soy salvo, no tengo pecado. Pero hoy en día, mis hermanos, no lo podemos decir. Es el primer paso, reconocer el pecado. ¿Cuál sería el segundo paso, mis hermanos? ¿Qué creen?
Reconocemos el pecado, muy bien. ¿Qué hacemos después? Pedirle a Dios que nos perdone, muy bien. Pero debemos de, antes de pedirle el perdón, apartarnos. ¿Cómo nos apartamos? Si usted, mi hermano y hermana, si yo reconozco que he cometido un pecado ante nuestro Dios, tengo que arrepentirme de ese pecado. Esa es la segunda parte. Entender la importancia del arrepentimiento. Nuestro hermano Isidoro, por favor, nos ayuda a leer Hechos capítulo 3, verso 19. Y todos ustedes, mis hermanos, lo acompañan con su vista. Hechos capítulo 3, verso 19. La importancia del arrepentimiento. Ese es el segundo paso. Entender que para poder buscar el perdón de Dios requerimos un arrepentimiento. Adelante, hermano Isidoro. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Amén. Amén, gracias, hermano Isidoro. Dice, arrepentíos. No más claro puede estar, mis hermanos. Entonces este versículo enfatiza la importancia de arrepentirnos de nuestros pecados, hermanos. Pero es importante y es clave decir que un arrepentimiento verdadero no es solamente sentir un pesar momentáneo, porque la clave de momentáneo es que solamente en ese momento y después ya no, ¿verdad? Ese no es un arrepentimiento verdadero por nuestras faltas. Imagínense, damos el ejemplo, ¿verdad? Muchas veces el borrachito que se fue y pasó toda la noche y toda la madrugada tomando, y al siguiente día, ¿cómo despierta? ¿Despierta alegre? No, despierta sufriendo, ¿verdad? ¿Y qué dice el borrachito? ¡Ay! Jamás en mi vida vuelvo a tomar. ¿Por qué lo dice? Me arrepiento, porque se siente mal en el momento. Y cuando se le pasa ese mal sentir, ¿qué es lo que hace? Vuelve. Como dice la Biblia, ahora vuelve el cochinito, el puerco, ¿a dónde? A revolcarse. Ese no es un arrepentimiento verdadero, hermanos. Momentáneo, ese no es verdadero. El verdadero arrepentimiento, mis hermanos, es un compromiso sincero de cambiar nuestras vidas, cambiar nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra forma de ser. Fíjense, de ser mejor de lo que fui ayer, ser mejor de lo que fui hoy, y de no volver a cometer el mismo pecado otra vez. Es que Dios perdona así fácilmente, nada más peco y le pido perdón y ya me libró. Pues ya lo confesé. Pero si no hay un cambio verdadero, ¿ustedes creen que Dios querrá perdonar, mis hermanos? Si no hay un arrepentimiento verdadero. El verdadero arrepentimiento, mis hermanos, es otro paso vital para nuestro camino hacia el crecimiento espiritual. La primera parte dijimos que fue reconocer el pecado. Segunda parte, ¿qué es? Arrepentirnos del pecado, sinceramente, no nada más por el ratito. Otro ejemplo que damos es cuando nos enfermamos. Ya quisiera sentirme bien, porque cuando esté bien, ahora sí voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y ya cuando recuperamos la salud, se nos olvidó todo lo que dijimos, ¿verdad? Solamente cuando estamos sufriendo es que nos acordamos y nos arrepentimos. Ese no es arrepentimiento verdadero, mis hermanos. Reconocemos el pecado, nos arrepentimos sinceramente para buscar ¿qué? El perdón de Dios. Esa es la tercera parte. Buscar el perdón de Dios. Nuestra hermana Vilma, por favor, nos ayuda a leer Salmo 103, versos 8 al 12.
Salmos 103, versos 8 al 12. ¿Cómo vamos a buscar el perdón de Dios, mis hermanos? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hasta el 12. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Amén. Gracias, hermana Vilma. Mis hermanos, el rey David nos hace mención de la misericordia y el perdón de Dios. Es posible tener misericordia, es posible recibir misericordia y alcanzar el perdón de Dios. El rey David lo menciona. Nos recuerda y dice que Dios es lento para la ira y que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Aquí va la pregunta, otra pregunta seria, mis hermanos. Contesten ustedes mismos honestamente, cada quien. Contemplemos la siguiente pregunta. ¿Dónde o cómo estaríamos si Dios ya nos hubiera pagado conforme a nuestros pecados? Destruido, dice nuestro hermano. ¿Cómo estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Porque dice el verso 10, recalcando el verso 10 que acabamos de leer, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Acuérdense a la pregunta inicial que les hacía, ¿cuántos días han pasado desde nuestro último pecado? Y si Dios ya nos hubiera pagado por ese pecado, ¿estaríamos contentos o estaríamos sufriendo? Sufriendo, me imagino, ¿verdad? ¿Dónde o cómo nos encontraríamos, mis hermanos, si Dios ya nos hubiera pagado? Muerto, exactamente, mis hermanos. Quizás muerto literalmente, quizás muerto espiritualmente. Solo Dios sabe, ¿verdad? Pero fíjense cuál es la deuda que tenemos con nuestro Dios. Y si Dios viene hoy o mañana y dice, ¿sabes qué? No te la había cobrado. Estaba teniendo compasión de ti, pero ya fue suficiente, te la voy a cobrar. ¿Cuánto no deberíamos, mis hermanos? Pero fíjense, ¿qué tan grande es la misericordia de Dios? Dice el rey David en los versos 11 y 12, que a pesar de todo, mis hermanos, a pesar de que somos pecadores, Dios hace crecer su misericordia ¿sobre quién? ¿Qué dice el verso 11? Sobre los que le temen. Si usted teme a Dios, Dios va a hacer crecer su misericordia. ¿Y cuánto va a crecer la misericordia de Dios con los que le temen? Dice que de la misma altura de la tierra a los cielos. ¿Será grande esa altura o será pequeña? Es grandísima, mis hermanos. Quizás no la podemos ni medir. Dice también, sigue diciendo que, dice que si existe un arrepentimiento verdadero en nosotros, que Dios aleja nuestro pecado y nuestras rebeliones de nosotros. ¿Usted quisiera que Dios aleje sus pecados y sus rebeliones? Sí. ¿Qué tanto los aleja? ¿A qué medida de distancia? ¿Qué dice el 12? Cuanto está lejos el oriente del occidente, el este al oeste, ¿qué tan grande está? Muy lejos, exactamente, hermano. De esa medida, lejísimos, si existe un arrepentimiento verdadero, sincero, a esa medida Dios aleja, dice, no te voy a pagar conforme a tu pecado, más bien voy a alejar tu pecado de ti y no te voy a castigar. Todo esto nos deja ver, mis hermanos, que cuando existe este arrepentimiento verdadero,
Dios perdona y Dios nos limpia de nuestros pecados. ¿Cuál sería la siguiente parte entonces? Ya reconocimos que tenemos el pecado, ya nos arrepentimos sinceramente, ya buscamos el perdón de Dios. ¿Qué debemos de hacer ahora entonces? Más y más, no hacerlo más exactamente. Si el arrepentimiento es sincero, no lo vamos a hacer más. Nuestro hermano Isidoro, por favor, si nos ayuda, en Lucas 9:23, esta parte le titulé o le puse compromiso diario. Después del arrepentimiento, después de buscar el perdón de Dios, es necesario tener un compromiso diario. Lucas 9:23, hermano Isidoro, por favor. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. ¿Quién dijo esas palabras? Jesucristo. Jesucristo dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Nosotros decimos que somos cristianos. ¿Qué significa cristiano? Seguidor de Jesús. Estamos siguiendo a Jesús. ¿Dónde está su cruz, mi hermano? Mi hermana, ¿dónde está su cruz? ¿La dejó en la casa hoy? Dice: niéguese a sí mismo y tome su cruz solamente el domingo. Todos los días. Es un compromiso diario, mis hermanos, si queremos seguir a Jesús. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro compromiso? Dijo Jesús: si alguno quiere ser seguidor mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O les cambio la pregunta, quizás más fácil. ¿Qué significa para usted negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día? Seguir a Jesús adelante todos los días. ¿Qué significa negarse a sí mismo entonces, mis hermanos? Para usted. Levantarme temprano, aunque me guste despertar tarde para llegar a tiempo al servicio. ¿Sería eso negarse a sí mismo? ¿Esforzarme a levantarme temprano aunque no me guste? Sí, ¿qué más? Ese es ejemplo fácil. No buscar los placeres del mundo, ¿verdad? Placeres carnales. ¿Qué más, mis hermanos? Tener un compromiso, ¿verdad? Forzarme a tener compromiso, ese es negarse a sí mismo. Si normalmente no me gusta tener el compromiso ante Dios, me voy a forzar a hacerlo. Varios ejemplos podemos dar, mis hermanos, por tiempo no vamos a ir a todos. Pero, ¿qué significaría? Yo les doy unos ejemplos también, mis hermanos. ¿Qué significaría negarse a mí mismo y tomar mi cruz cada día? Poner fe en Dios y no poner fe en mí. Eso sería quizás negarme a mí mismo. Buscar a Dios en todo momento. Rechazar, como decía nuestro hermano Isidoro, nuestros deseos carnales. Rechazar nuestros pensamientos pecaminosos. Abstenernos de esos placeres del mundo. Entregarnos por completo a la voluntad de Dios y no a mi voluntad o no a la voluntad del mundo. Recordemos, mis hermanos, también qué es lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 9. Nuestra hermana Vilma, si por favor nos ayuda. 1 Corintios 9, versos 25 al 27. ¿Qué decía el apóstol Pablo en esos versículos? Hablando, en referencia de negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día. 1 Corintios 9, versos 25 al 27. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere el aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Amén. Amén. Gracias, hermana Vilma. Dice el apóstol, el que lucha, de todo se abstiene. Voy a la meta,
si sé cuál es la meta, si mi meta es recibir esa corona incorruptible, ¿de qué me voy a abstener? De todo aquello que me quiera desviar de esa meta. Podemos dar muchos ejemplos, ¿verdad? Dice, hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es controlar a mi cuerpo, ¿verdad? Controlar mis deseos, controlar mis pensamientos, mis acciones. Porque si no lo hago, en primera parte, pues no estoy ni reconociendo el pecado, no estoy arrepentido del pecado, y no, quizás sí busco el perdón de Dios, pero Dios no lo va a perdonar, mis hermanos, si no existe ese arrepentimiento verdadero. Nuestro compromiso, ese compromiso diario, mis hermanos, no es ante usted, no es ante el ministro, es ante quién. ¿Ante quién? Ante nuestro Dios. ¿A quién le debemos de demostrar ese compromiso? A Dios. De vivir una vida sin pecado, ese debe ser una práctica diaria, mis hermanos, no solamente el sábado, diario, afuera, con las amistades, en el trabajo, en el supermercado, donde quiera que esté, vivir una vida buena ante los ojos de Dios, ese debe ser el compromiso diario, mis hermanos. ¿Qué requiere eso? Requiere un autoexamen serio y honesto. Nos podemos mentir a nosotros todo el día, pero a Dios no lo podemos engañar, hermanos. Es un esfuerzo consciente para vivir de una manera que agrade a nuestro Dios. Y la última parte ya, para ir terminando, mis hermanos. Si busco ese, como les decía, compromiso diario, la última parte es responsabilidad. Nuestro hermano Isidoro, si por favor nos ayuda con los últimos versículos que encontramos en Gálatas capítulo 6, versos 1 al 5. Responsabilidad es la última parte, mis hermanos. ¿Qué quiero decir por esto? Vamos a ver ahorita, después de que nuestro hermano Isidoro nos ayude a leer. Gálatas capítulo 6, versos 1 al 5. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal como el espíritu de mansedumbre, con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada cual llevará su carga. Amén. Amén. Gracias, hermano Isidoro. Hermanos, en nuestro peregrinaje espiritual, la responsabilidad juega o desempeña un papel crucial, esencial. Estos versículos que nos instruyen, dice que si alguno de nosotros fuera hallado en alguna falta, ¿de quién es responsabilidad restaurarlo? Pues de él fue el que pecó. ¿Así dice? No. ¿De quién es responsabilidad? De todos. Si yo caigo en alguna falta, mis hermanos, ¿de quién va a ser responsabilidad restaurarme? Llamarme la atención. ¿De ustedes? Dice, vamos a leer nuevamente. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre. ¿Somos espirituales, mis hermanos? Si lo somos, tenemos que tener esa responsabilidad de ir con el hermano y con la hermana y restaurarle, dice, con el espíritu de mansedumbre, con amor, con cuidado. Muchas veces nos falta eso, mis hermanos, ¿verdad?
tomar también esa responsabilidad cada uno. Pero muy aparte de eso, dice que al mismo tiempo de que tenemos la oportunidad o el deber de restaurar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, dice que también es responsabilidad de cada uno de examinar nuestras obras. Verso 4 dice: así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada quien llevará su carga. Cada quien debe de llevar su cruz, mis hermanos. Cada quien lleva su carga. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener esa responsabilidad y tomarla seria de ayudar a nuestro prójimo, pero a la misma vez siempre tener en cuidado nuestras obras y nuestras acciones, porque mi prójimo no va a pagar por mis faltas, yo voy a pagar por mis faltas. En conclusión, mis hermanos, ¿cuántos días han transcurrido desde nuestro último pecado? Eso no se trata, mis hermanos, de perfección, y por favor no lo tomen así. No lo traten de, no lo vean así de que, el hermano Nati dice que tenemos que ser perfectos ya. No se trata de perfección, mis hermanos. Se trata de progreso. Si ayer mi cuenta en esa pancarta de cuántos días han transcurrido desde mi último pecado, si esa cuenta decía 10 días y a hoy estoy en 0, me voy a esforzar a pasar los 10 días. Y cuando pasen esos 10 días me voy a esforzar más, ¿verdad? Que vamos a fallar, mis hermanos, vamos a fallar. Pero, perdón, hermano. Tiene 10 días mi hermano Prócoro dice. Y vamos mañana que sean 11, ¿verdad? Y que sigamos, mis hermanos, progresando, mejorando. Se trata de reconocer nuestras imperfecciones. Se trata de buscar el perdón de Dios a través del arrepentimiento sincero, honesto, y de hacer el compromiso diario de vivir conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios, no la mía, no la del mundo. Al hacer esto, mis hermanos, si logramos hacer esto, lograremos acercarnos más a Dios, experimentaremos su gracia. ¿Usted quiere experimentar la gracia de nuestro Dios? Decimos, amén. Pues ¿qué tengo que hacer para experimentar la gracia de nuestro Dios? Tengo que hacer estas cosas, mis hermanos, que habla la Biblia. Y si logramos hacer esto, pues encontraremos la fortaleza, la fuerza para vivir una vida que le complazca a Dios. Y día tras día, mis hermanos, seguiremos ese esfuerzo de seguir incrementando esos días desde nuestro último pecado. Mis hermanos, ese es el tema que quise abordar con ustedes en esta hermosa mañana del Día del Señor. Y pues espero que sea de provecho, mis hermanos, que hagamos esa reflexión en cada uno de nosotros, que tengamos esa honestidad, esa sinceridad con nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar. Entonces, hagamos el trabajo, mis hermanos, hagamos el esfuerzo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros.